Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Paseos Literarios, Andando entre Historias. Hoy vamos a conversar sobre una de las ideas que propone Teresa Colomer en su libro Andar entre libros. Somos Sally, Jamie, Carlos y quienes habla Daniela, y nos alegra que nos acompañen. Colomer nos muestra como idea principal que la lectura no debe entenderse solo como una actividad individual, sino también como una experiencia compartida. Cuando leemos con los demás se abre un espacio para dialogar, confrontar puntos de vista y enriquecer nuestras interpretaciones. También se habla de la importancia de la dimensión social de la lectura, de cómo compartir un texto nos ayuda a comprenderlo mejor y a disfrutarlo más. Aquí tenemos con nosotros a Sally, quien nos estará compartiendo más información clave e importante. Bienvenida, Sally. Bueno, muchas gracias, Daniela. Tenemos que entender también que cuando Colomer habla de leer con los demás, nos recuerda que la lectura no es solo eso, un acto individual, sino una experiencia compartida. Por ejemplo, en la lectura en voz alta, los estudiantes escuchan cómo suenan las palabras y luego comentan lo que entendieron. Y así surge la construcción de sentido colectivo. Cada quien aporta su mirada y juntos descubren significados nuevos. Es necesario entender también que aquí el papel del profesor es clave, ya que este es, a través de su mediación, guía la conversación, hace preguntas y ayuda a pensar de manera crítica. Y todo esto que nos lleva a la socialización literaria. Es decir, leer en grupo nos conecta con una tradición cultural más amplia, como cuando participamos en un club de lectura o leemos en familia. En pocas palabras, leer con otros convierte la literatura en un espacio de encuentro, un espacio de diálogo y construcción conjunta de sentidos. Ok, muchísimas gracias, Sally. Ahora demos paso a Jamie, que nos trae ejemplos que nos permitirán entender mejor. Muchas gracias, Daniela. Bueno, vamos a detenernos un poco en lo que son los ejemplos y situaciones que la autora propone sobre cómo compartir la lectura y por qué esto es tan importante. En primera parte tenemos la lectura como experiencia colectiva del pasado, ya que antes leer era una experiencia compartida. Colomer recuerda cómo las personas solían memorizar poemas, cuentos y canciones que todos conocían. Estas prácticas pues daban una sensación de pertenencia y de identidad compartida. Colomer resalta que otorgaba una intensa sensación de poseer un instrumento que cohesionaba con el entorno. ¿No es eso lo que buscamos hoy en nuestras aulas? ¿Crear comunidad a través de la palabra? Por otro lado, menciona la lectura como experiencia solitaria y aislada, porque con el tiempo la lectura se volvió eso, algo más silencioso, privado e individualizado. Entonces, en el libro se citan testimonios de niños que describen esta experiencia solitaria como cuando estás solo en un lugar especial y dejas del otro lado el mundo. Otro niño decía que es como estar muy lejos, como en la luna. Entonces esto muestra que si no se acompaña al lector puede sentirse solo o desconectado. Y aquí viene algo muy interesante, que es el rol de los medios como nueva forma de cohesión. Colomer señala que hoy los libros ya no son el principal canal de socialización cultural. Ese lugar lo han tomado la televisión, las redes sociales y marcas como Disney, que han construido historias, imágenes y canciones. Es decir, el lugar de la lectura como experiencia colectiva ha sido desplazado. Lo bueno es que se puede recuperar. Colomer propone formas concretas de compartir la lectura en el aula, como con lecturas en parejas o pequeños grupos, clubes de lectura, diarios públicos, incluso intercambio de opiniones en plataformas digitales. Todas estas prácticas permiten que el sentido de texto no se construya en soledad, sino en comunidad, y eso genera más comprensión, más entusiasmo y más ganas de seguir leyendo. Entonces no debería ser esa una actividad solitaria. La lectura compartida enriquece el sentido, fortalece la comprensión y crea comunidad, que es lo más importante. Y como docentes tenemos en nuestras manos muchas formas de recuperar ese vínculo entre los lectores. Podemos hacer que nuestros estudiantes lean con otros, entre otros y para otros. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí? Gracias, Jamie. Realmente fueron de bastante ayuda los ejemplos que compartiste con nosotros. Ahora yo quiero que Carlos nos diga qué relación tiene todo lo que se ha mencionado con las prácticas de un docente. Hola Daniela y hola a todos. Mil gracias por la invitación a este maravilloso espacio. Para empezar, creo que el enfoque de Colomer en la lectura literaria como un proceso continuo en la escuela tiene un impacto directo en cómo yo seré docente. Por ejemplo, se habla de crear itinerarios de lectura que acompañan a los niños desde la infancia hasta la adolescencia. Esto lo propone seleccionando libros que no solo enseñan a leer, sino que fomenten la imaginación y el pensamiento crítico. En mi práctica o mi futura práctica docente aplicaré esto organizando actividades como
lectura compartida, clubes de discusión o integrando la literatura en otras áreas. Es que no solo se trata de analizar textos, Daniela, sino de guiar a los alumnos para que descubran el placer de la lectura y por ende desarrollen competencias que les sirvan durante toda su vida. Imagínate, Daniela, en lugar de clases rutinarias, pienso crear espacios donde los libros construyan al lector, adaptados a su edad y contexto. ¿Con qué fin?, te preguntarás. Bueno, el fin es combatir el desinterés y hacer la educación más dinámica y significativa. Al final quiero ser ese mediador que camina entre libros con ellos, uniendo teoría y experiencia real para formar lectores apasionados. Y hablando de lo que más me resonó el texto, hay varias ideas y frases que capturan la esencia y me inspiran a actuar como docente. Aquí van. La primera sería: los libros infantiles construyen a su lector, es decir, que se sitúan a la altura de los niños, les llevan a actuar como lectores literarios y los introducen en posibilidades de lectura cada vez más amplias. Esto me encanta porque muestra cómo los libros no son pasivos, sino que moldean activamente la forma en la que los niños piensan y disfrutan la literatura. Esta otra frase que dice: la creación de un lenguaje interior del que emerge la literatura, la consolidación de una estructura mental, el cultivo del pensamiento abstracto, que es esencialmente lenguaje. Esta idea profunda pues me fascina, dado que explica cómo la lectura no solo forma el vocabulario, sino el pensamiento y la imaginación internos. Bueno, por último, creo que podemos decir que este tema nos deja un aprendizaje clave. La lectura es mucho más valiosa cuando se comparte. Como futuros docentes tenemos el reto de promover espacios de diálogo y construcción colectiva alrededor de la literatura. Así que leer no será solo comprender palabras, sino también compartir mundos. Y bueno, eso es todo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.